Hola, ya estamos conectados para iniciar el live, dando inicio a nuestro ciclo de Geografía Poética del Chile actual. Vamos a esperar que se conecten, que se conecte Francisca, que se conecte César, que va a ser uno de nuestros invitados en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están integrándose ahora a la transmisión en vivo de nuestro ciclo Geografía Poética del Chile actual. Iniciamos hoy día en nuestro primer capítulo. Ya nuestro interés es poder dar este espacio para que poetas de nuestra tierra puedan contarnos acerca de sus obras, puedan hablarnos acerca de sus inspiraciones, y quisimos que también fueran de distintas regiones de nuestro país. Así que eso, bienvenidos a todos. Le hemos mandado por ahí los calendarios de las otras personas que se van a conectar, así que estén súper atentos a las próximas programaciones. Francisca, ¿cómo estás? Bien, eh, todo bien por acá. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, bien, bien. Oye, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a este primer capítulo ya de este ciclo de conversaciones con poetas chilenas. Así que nada, nosotros estamos muy contentos de poder contar con esta iniciativa, de que ustedes se hayan interesado y que sean parte de esta conversación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la bienvenida, y yo estoy muy bien, muy contento de poder conversar de letras, de libros, de poesía con ustedes, y además creo que la iniciativa es muy bonita porque abordar la inspiración poética desde una perspectiva de la geografía es interesante, porque obviamente siempre el territorio también impacta fuertemente en la obra, así que muy contento de ser el representante, en este caso, de la segunda región, de Calama en particular, y de la segunda región y el desierto de Atacama chilena. Sí, hemos tenido muy buena acogida a esta iniciativa. Quisimos que descentralizar la poesía y llegar a todos los rincones del país. Así que esperamos que podamos sumar más regiones. Hasta ahora lo que hemos ido contactando han sido de algunas. Se desconectó Francisca por algún tema de señal. Esperemos que se conecte. A ver, vamos a ver si está conectada para que sigamos la... Ahí está. Ahí está Francisca, la vamos a... Espera un poquito, vamos a incorporarla al tiro. Ahí está hecha la invitación. Esperemos que se pueda conectar. Eh, sí, bueno, la inspiración era poder contactar a distintas regiones del país. Nos han contestado de varias, así que tenemos del norte, del sur, del sur austral también de la zona central, así que esperamos que mucha gente, muchas personas se puedan unir. A ver, no sé si se habrá conectado Francisca. Vamos a ver si está ahí. Sí, ya le he enviado la invitación. Bueno, esperemos que se pueda conectar. Mientras tanto, César, bueno, gracias por aceptar la invitación nuestra. Primero, para comenzar, queríamos primero conocerte un poquito, que te pudieras presentar y que nos contaras en qué estás, ya, en qué estás actualmente, escribiendo, preparando algo, etcétera. Cuéntanos qué estás. Súper, mi nombre es César Antonio, me gusta mucho la poesía. Arriba a esto de escribir, yo creo, de toda la vida, pero siempre hay como un hito inicial de por qué uno empieza a hacer estas cosas que son significativas para la vida. Me acuerdo que estando en octavo básico, una profesora de lenguaje hizo un ejercicio de escribir un poema a tema libre. Y yo escribí, de hecho el poema está por ahí todavía en algunos de mis poemarios, y la profesora le causó como mucha impresión positiva a mi poema, y eso a mí me hizo estallar la cabeza, y después de ese acontecimiento, digamos, inicial, no pude nunca dejar de escribir, así que siempre estoy escribiendo. Pues los azares de la vida me hicieron llegar a la carrera de periodismo, soy periodista de formación, y obviamente, como siempre, es difícil
llevar adelante la carrera de escritor y también la de periodista. Siempre he estado trabajando como en un doble taller, en donde me dedico a comunicaciones por un lado para el día a día, para vivir, digamos, y siempre he estado en paralelo escribiendo. Tengo varios libros que están en condición de estar a punto de salir a ver la luz, y de hecho ese es como el desafío o el sueño actual. Francisca está trabajando ahí un proyecto súper interesante de la pluma maestra también. Entonces la idea, bueno, los autores siempre nos pasa un poco que soñamos mucho con la idea de ver la obra en papel. Yo la verdad es que me he tenido que ir sacando un poco eso de la cabeza, porque ya hay muchos formatos y muchas plataformas en donde obviamente la obra va alcanzando distintos públicos, pero uno siempre se imagina en papel. De hecho, la Fran me decía que me iban a pedir leer un par de versos, y yo, por ejemplo, fui y me imprimí el borrador de la máquina salvavidas, y es como incluso imprimir una versión en borrador emocionante. Así que hay un libro que está listo, que es Habitantes del Desierto, que es un libro que no descarto que alguna vez vean la luz, pero es un libro caro, porque a mí también como periodista me gusta la fotografía. Entonces un fotolibro es una locura imprimir algo así, incluso en términos ecológicos, por la tinta que requiere y todo. Así que es como, este libro está listo, lo tengo ahí en un nicho, lo he compartido con algunas personas, pero no he hecho como gran difusión. Y ahora en manos de la Fran también está el borrador de la máquina salvavidas, que igual es un libro que está listo, y espero que en algún rato vea el papel, o a lo menos que vea el ebook o algo así, porque uno, como te decía, uno se enamora del papel, pero en verdad ya también son otros tiempos. De hecho, estamos usando las redes sociales para poder hablar de literatura y todo, así que también hay que abrir un poco la mente a que no solamente la materialidad del libro es lo que nos vuelve escritores o escritoras, ¿no? Claro, claro que sí. Pero la máquina salvavidas, ¿tú lo tienes publicado en papel o ha sido digital por ahora? No, todavía la máquina salvavidas todavía no se publica en ningún formato, porque la verdad de las cosas que yo he estado escribiendo siempre en redes sociales, y partes de la obra va apareciendo y todo, así que todavía no ha aparecido. Habitantes del Desierto sí está en digital, lo he compartido porque tengo una plataforma, y yo, como soy de Calama, desarrollé una plataforma que se llama Calama Adictos, que tiene como foco levantar los aspectos positivos en una zona del país que está muy marcada por el extractivismo, por la industrialización, y donde cuesta mucho, digamos, desarrollar otro tipo de influjo hacia el territorio, como por ejemplo el arte, como por ejemplo una visión, digamos, de identidad en positivo. Entonces el desierto es como muy potente para uno como creador, y entonces a través de Calama Adicto yo sí le he dado mucha difusión a la obra mía, y por eso te decía, o sea, una cosa es tener el libro, pero no sé, otra cosa es tener una publicación en donde uno escribe una poesía acompañada de una foto y alcanza 60.000 personas que la están leyendo y compartiendo, porque al final el ejercicio con Calama Adicto ha sido que yo me he vuelto una suerte como del escribano de la aldea, porque ustedes saben que Calama está a los pies de Chuquicamata. Chuquicamata es algo inmenso, algo súper importante, algo que ha sido relevante para Chile, pero no así Calama. Calama como que siempre el patio de atrás. Entonces hay muchas obras, muchos libros de Chuqui, y de Calama no hay nada. Entonces a mí me ha pasado que, producto de este desarrollo, digamos, de una obra más enfocada en Calama y no en Chuqui, se ha dado, digamos, una difusión distinta, y al final la gente ha compartido y ha valorado lo que yo estoy haciendo. Claro, y César, ¿tú podrías describirnos un poco sobre tu proceso creativo y lo que significa para ti escribir poesía? Mira, lo que estábamos conversando justamente es que al final escribir se vuelve una necesidad vital. En algún minuto, en otro tiempo, porque yo soy modelo 87, llevaba unos cuadernos y iba escribiendo, y no sé, en algún minuto llegué a tener como 300 poemas y escritos diversos,
en mis cuadernos, que era una suerte como de capítulos. Bueno, y como uno ha sido gitano para sus cosas, en algunas de las mudanzas, eso se perdió. Entonces, ahí pasé como más al mundo de lo digital, que es menos romántico, pero sí uno siempre preserva, digamos, la obra en el drive y así no se pierde. Pero ¿cuál es mi proceso? La verdad es que a mí me gusta mucho la música, me gusta demasiado la música. Entonces, desde chico había como una vinculación entre lo que me producía la música versus lo que yo quería dejar por escrito. Y básicamente, si yo tuviese que decir como por qué escribo, la razón principal es que yo siempre he tenido como una obsesión con el tema del paso del tiempo, ya con los ciclos del tiempo, con la era geográfica incluso. Entonces, de hecho, eso está súper presente en varios de tus poemas a lo largo del poemario. Sí. Exacto, entonces como que en el fondo, si ustedes me dicen por qué escribo, yo escribo porque creo que la escritura es la superación de ese paso del tiempo al cual le tenemos todos vendida nuestra alma. Entonces mi obra siempre ha oscilado entre eso, como que tiene un influjo igual súper fuerte de la visión de la muerte, pero no como una visión, digamos, tan trágica, pero sí existencialista, en donde en el fondo lo que se deja por escrito básicamente trasciende al tiempo y perdura y queda en los años, ¿no? Oye, ¿y por qué poesía en vez de, no sé, narrativa o otro formato literario? Ya que eres periodista, podría ser, no sé, crónica, reportaje. ¿Por qué poesía? Igual los géneros como que uno los transmuta un poco, la verdad, como que uno de repente, a mí me ha costado mucho como encasillarme y de hecho ahora estaba leyendo un libro de Borges también preparando la entrevista y estaba leyendo el prólogo y justamente hacía alusión que Borges siempre era como un camino o un camino que no sabía si era un ensayo poético o un poema ensayístico o un relato, qué sé yo. A mí la poesía básicamente me acoge porque creo que yo le decía recién a Felipe, ¿verdad? Sí. Felipe, que la primera vez que yo llegué como a esto fue porque una profesora en octavo básico hizo un ejercicio de escriban un poema tema libre. Entonces me gustó mucho el tema del verso, que es corto, que finalmente uno puede expresar una idea, pero de una forma mucho más bella, y por eso es la poesía como el ancla. Pero eso no significa que de repente igual escribo ensayo, igual escribo textos más largos, entonces incluso a veces como que me cuesta decir como, soy poeta, sino más bien son escritos, por eso que me gusta, me siento más cómodo con la idea de escritor más que de poeta, porque como les decía, en algún minuto uno va de un lado a otro. Me gustan las métricas estrictas, pero en general, por ejemplo, en algún rato igual escribí en décima, estuve pegado como aprendiendo la décima. Y una métrica súper marcada y todo. Pero en mi obra en general tiendo a tener como un verso más libre porque en el fondo se superpone a la forma, la idea y el sentimiento. Sí, súper. Bueno, como lo que tú cuentas, César, un poco lo que nos pasa, yo también escribo poesía y también pasa eso, de que uno empieza a juntar los textos que tiene guardados entre los papeles, entre los cuadernos y llega un momento que dice, oye, ¿lo muestro, no lo muestro? Y hay una etapa que uno dice, vence un poco el pudor, digamos, de poder mostrar lo que uno escribe para uno mismo nomás, uno no escribe para otro, digamos. Y llega un momento que dice, bueno, ¿lo muestro o no lo muestro? Y claro, la red social ayuda mucho en eso porque llega más rápido a mucha gente. Pero efectivamente es difícil encasillarse como en un género, pero claro, hay géneros que quizás a algunos les salen más naturales que otros, digamos, o que cuando uno piensa en algo tiende a escribir de esa forma, digamos. Pero finalmente los géneros se van cruzando, ¿no? Yo diría que los límites, como dices tú, no son tan rígidos, ¿ya? O sea, la poesía transita hacia la prosa, o la prosa hacia la poesía, etcétera. Entonces hay un límite que se puede ir desplazando, digamos. Lo importante es que uno pueda expresar lo que quiere expresar y no quedar con la rigidez del formato o de la métrica, que finalmente claro, sí, exacto, sobre todo en métrica... estos tiempos podemos ver como que los nuevos autores están emborronando los límites de los géneros literarios, ya no es
un género que se pueda encasillar dentro de una categoría, sino como que se van entrecruzando y retroalimentando un género de otro. Eso es como algo muy palpable si uno se pone a ver como los autores actuales. Claro, y eso de escribir con una métrica, ¿cierto? Mm, Como formatear el poema de alguna forma. Claro, la gracia es que uno no se formatea a la fuerza, porque eso también le quita vitalidad, le quita belleza. Finalmente, claro. si uno dice voy a hacer una décima, voy a hacer un cuarteto, un soneto, etcétera, uno dice, bueno, que no pierda la belleza de lo que estoy escribiendo, que finalmente, si lo hago rígido, no pierde fluidez y belleza. Si finalmente lo único que quiere expresar es la emoción, pero de forma bella, digamos. Así que eso es fundamental. Oye, César, conversemos un poquito, un par de preguntas sobre tu publicación, tu libro, ¿cierto? La máquina salvavidas. Eh, y un poquito respecto a lo que conversabas, yo te iba a preguntar, ¿qué tanto, bueno, tú algo lo mencionaste, pero ¿qué tanto influye o influyó o sigue influyendo, digamos, el paisaje, el entorno de Calama, el desierto, la pampa? ¿Qué tan determinante es para poder, para proyectarlo en el papel? O sea, ¿qué tan importante es para ti o ha sido para ti escribirlo y, y viviendo en un ambiente árido, rudo, ¿cierto? Difícil. Sí, mira, el desierto invita a la contemplación porque yo siempre he planteado que contrapone dimensiones absolutamente disímiles. Por un lado, el desierto es inmenso y uno se siente al mismo tiempo muy pequeño dentro de esa inmensidad y el desierto en su planicie, ¿cierto? En su pampa, en su aridez, en su desolación, también te permite tener una aproximación muy cercana al al cielo estrellado, a los atardeceres. Entonces, es un escenario privilegiado para mirar el cielo. De hecho, no por nada en el desierto de Atacama están los dos observatorios más grandes que hay en Chile, que es Paranal y Alma, y en particular Alma ha llegado a los límites de la galaxia, digamos, lo más lejano que teníamos antes de que Lejano, sí. estuviera el telescopio Webb. Entonces el desierto como que te impacta desde la perspectiva de la introspección también. A mí me pasó, por ejemplo, que siendo chico, acá hay como hay una virgen, la Virgen de Aiquina. Es para que ustedes hagan la idea, la fiesta religiosa más grande después de la Tirana en el norte. Ya la Tirana es gigantesca, pero después le sigue la fiesta de la Virgen de Aiquina, Guadalupe de Aiquina. Y a esa fiesta los feligreses se van caminando. Yo no soy un hombre de fe, yo me fui caminando porque es como la aventura de caminar en medio del desierto y qué sé yo. Y seguramente porque no soy un hombre de fe, nunca llegué al santuario, pero en una ocasión fallida nos perdimos en el desierto con mi familia. Y de repente quedamos en medio del desierto, en vez de tomar hacia la derecha, igual que los monitos animados, derecha, izquierda, y tomamos mal. Y esto estaba pasando así en el amanecer, para darse la idea, totalmente oscuro. Entonces vimos amanecer en medio del desierto. Estábamos tirados tres amigos y veíamos el desierto y veíamos piedras que eran de muchos colores diferentes. Seguramente algunas corresponderán a distintos minerales. En algún minuto hicimos el ejercicio empírico de chupar las piedras para ver si tenían sabores distintos. Literalmente en medio de la nada. Pero fíjate que esa experiencia, por ejemplo, para mí igual fue como muy impactante como ser humano, porque vi aparecer literalmente el sol, digamos, detrás de las montañas, en un lugar donde no había ningún otro ser humano aparte de mis compañeros. Y creo que eso marca fuertemente, digamos, lo que uno es como artista. Finalmente, igual la escritura es parte del arte, y uno escribe desde esa pequeñez también, pero homenajeando esa grandeza del cielo, de la tierra, de la pampa. Y por otro lado están las personas, o sea, habitar el desierto, por eso el otro libro se llama Habitantes del Desierto. Habitar el desierto no es fácil, la aridez no es algo cómodo, no es algo, digamos, acogedor, muy por el contrario, como decías tú, es una tierra ruda. Entonces también aparece como el carácter de la gente, el carácter del minero, el carácter de las mujeres, de las mamás, que en la pampa hicieron patria.
Entonces es como una mezcla de eso, como les decía, también es como una necesidad de acercarme como el escribano de la tribu, de esta tribu, digamos, que no ha dejado tantas letras, digamos, a nivel, digamos, comparativo con Chuquicamata, por ejemplo, que les ponía como referencia inicialmente. Perfecto. ¿Fran? Y respecto como a un tema que se puede notar a lo largo de todo tu poemario, por lo menos yo lo puedo notar, es que hay una alusión recurrente como a la cotidianidad familiar, como que hace referencia a tu infancia, a las dinámicas familiares, comentas cuando tu papá hacía doble turno, entonces se nota esa como nostalgia por aquello que fue y que ya no será jamás, que ya no volverá a ser. Entonces, ¿tú crees que la nostalgia es una temática, digamos, predominante a lo largo de tu obra? Absolutamente, porque como les decía yo, al final toda esta cuestión tiene que ver con cómo uno le juega un gallito al tiempo. Básicamente, si ustedes me preguntan por qué Sí. uno escribe, en el caso mío, yo escribo porque entiendo que la batalla con el tiempo la tenemos perdida. O sea, yo me acuerdo, a los 10 años se murió mi abuelito, la primera muerte cercana que yo tuve. Y eso marcó mucho el temple mío en el sentido de que me di cuenta que las personas de repente de un rato para otro desaparecen, se esfuman y no son nunca más. Pero resulta que si uno pone por escrito algo, incluso acá una página no se nota tanto, pero aquí hay una página donde hay unos jeroglíficos que se llaman Chuk Chuk, y este poema se llama Rebaños de Piedra. Bueno, esto lo hizo gente hace miles de años atrás, y dejaron plasmado eso, y todavía se especula, digamos, qué es lo que estaban haciendo ellas, porque de hecho estas son unas llamitas que están ahí en Chuk Chuk, y no se sabe si estos eran mensajes para otra cultura extraterrestre, o si eran letreros porque se vendían ahí llamas o qué sé yo. Entonces, tomando de referencia lo que nos decía la Fran, claro que es nostálgico ese otro tiempo, pero en el mismo acto de escribir, uno lo supera esa nostalgia, porque básicamente uno la pone por escrito y se la puede expresar, por ejemplo, a la Fran, que a lo mejor no estuvo, o que tuvo algunos de esos momentos parecidos quizás con su familia, porque al final la literatura que más vale es la que se vuelve universal, por eso también tanto valor tiene lo cotidiano en lo que yo escribo, porque me gusta mucho la antipoesía también. Y Parra decía que él escribía en la lengua de la tribu, básicamente porque hay cierta poesía que hay que leerla con un diccionario en la mano, y a veces es hermosa, pero es súper trabajosa de entender, Sí. y quizás es como poesía para eruditos, o para escritores, o para escritoras. En este caso a mí me gusta lo cotidiano, me gusta lo mundano, me gusta el día a día, y claro que genera nostalgia, sobre todo en una tierra también como lo es Chuquicamata, donde nací yo, que ya no nace nadie, es un campamento que es un pueblo vacío, digamos. La mina sigue funcionando y produciendo, pero ahí en el lugar donde nací yo, el hospital donde nací yo, está bajo toneladas y toneladas de lastre, que son el progreso de Chile también. Entonces hay mucha nostalgia en lo que escribo, y sobre todo por ese influjo que les decía de estar siempre peleándome a muerte con el tiempo, aunque sé que voy a perder, pero le voy a dar batalla mientras pueda a través de la ley. Súper. Oye, antes que sigamos, quiero tomar un poquito los mensajes que han escrito. Marianela Verónica, muy bellos tus escritos, eres un gran poeta, te saluda. Y aquí F. Wilson, seco escribiendo, dice. Saludos a César, dice. Lo mandó hace un ratito ya los mensajes. Muchas gracias por los saludos. Sí. Bueno, y otros comentarios eran respecto a lo que estábamos hablando antes, respecto a la digitalización de la poesía, en el fondo, de los escritos. Ya hablaban un poquito sobre eso. Fueron de los primeros que nos mandaron. A ver, ahora nos gustaría que nos pudieras leer algún poema de tu escrito, el que tú prefieras. Y la poesía es para leerla, así que yo creo que es importante que demos este espacio para leer y escucharte. Súper, voy a leerle aquí uno que es muy cortito, que lo había marcado otros, pero como menciona él, se llama Rebaños de Piedra, que está en Los Habitantes del Desierto, y que, como les decía,
este fotolibro va acompañada el texto de la foto, ¿ya? Ahí está una foto que un rebaño de llamas, se llama rebaños de piedra. En algún momento la necesidad de dejar un mensaje fue más grande y una de ellas se animó a trazar una línea en la roca. Ningún garabato inentendible. Lo primero que quisieron legar, sus llamitas pastando, sin saber que estaban marcando nuestro destino. Hasta el día de hoy, quienes habitamos en esta tierra hermosa decimos, tengo la llama marcada en la frente. No sé si habían escuchado alguna vez ese dicho, pero a veces No. acá la gente del norte dice, soy tan calameño que tengo el llamo en la frente. Ah, ya. Entonces, como les decía, bueno, eso es muy localista, pero la verdad es que gente de Calama lo entiende perfectamente, y quizás yo creo que ese ha sido el valor también de los calamalitos, de cómo hemos logrado fusionar fotografía y poesía, en donde la gente lee y dice, bueno, eso me hacía falta, o sea, está bien, leemos sobre el mar, sobre el bosque, no sé, la séptima tierra de poeta y todo bien, pero como que, no sé, por ejemplo, el mismo Rivera Letelier, que en este rato está tan en boga, él también es de Antofagasta, pues, y él puso a La Pampa presente como para el resto de Chile, y eso como que para los nortinos ha sido que igual un gran baluarte, porque en el fondo, nosotros cuando viajamos de Calama a Antofagasta, de Calama a Iquique, a la costa, vamos viendo una serie de oficinas salitreras que quedaron en el tiempo, qué sé yo, y ahí de nuevo vuelve la imagen que decía Lastrán de la nostalgia de un montón de cementerios donde a veces uno se baja, hay un poema mío también que hace referencia a eso, uno se baja y ve flores de lata. Todavía están las flores intactas, porque en las salitreras, como era tan rudo el clima, habían artesanos que hacían flores de lata, que era la única forma de superar el paso del tiempo, porque las de papel o las naturales morían al instante, así que imagínense lo rudo. Sí, hay una persona que comenta también, Wallo-Stencil, dice, un crack, hace cercana a la poesía a los que no somos tan nacidos a ella. Saludos, te manda saludos también. Sí, bueno. Eso es un poco lo que transmite también tu poesía, respecto a hacer poesía de lo cotidiano, lo cual lo hace muy cercano, digamos, muy, muy tangible, y hace que uno se sienta muy interpretado. Hay mucha empatía en el fondo, en poder sentir, oye, yo siento algo parecido. Eso es muy agradable cuando uno lee, digamos. Apela a la interioridad de cada uno, porque aunque las circunstancias pueden ser distintas, los sentimientos son los mismos. Entonces, como que por ahí apelas como a la emoción de cada ser humano chileno, por lo menos. Sí, de hecho, me gusta harto la filosofía también. Me gusta harto la filosofía, y he estado leyendo en el último tiempo a un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Seguramente igual lo han escuchado porque está como bien de moda. Y justamente lo que me pasa con él es lo mismo. O sea, en el fondo él trae como el influjo del existencialismo o de los grandes clásicos de la filosofía, pero lo aterriza a través de las redes sociales, de las lógicas de producción, del capitalismo, del día a día en el fondo en la gran ciudad. Y creo que eso lo hace súper valioso, porque a veces la abstracción está bien leer los clásicos griegos, nada en contra de eso, de hecho valioso, pero es algo que también ya tiene muchos años de historia, miles de años de historia, y a uno le hace falta también encontrarse como en estos espacios. De hecho, a mí me gusta que estemos hablando en el Instagram de poesía, y no importa que no sea tan masivo como el Messi durmiendo con la copa, ¿cachai? Que también está bien. Pero hay que abrirse como paso a través de las nuevas plataformas para poder ir en busca del sentido en el fondo y del contenido, porque encuentro que estamos en una crisis gigantesca de contenido. Así es, sí. ¿Tienes algún poema de la máquina salvavidas que nos pueda compartir? Sí, así es. Bueno, la máquina salvavidas, un poco también para contarle a los amigos y las amigas que nos ven, está construido en base a aforismos. Siempre me gustaron los aforismos, que son estas pequeñas frases cortas que definen ahí como una idea. Entonces, está hecho con 30 aforismos, entonces son 30 poemas con su respectivo aforismo.
Este es el 6, el aforismo dice, tener buenos recuerdos, manos buenos presentes, está mal. Y el poema se llama Vuelven al mar. No solo los ríos fluyen hacia el mar, aunque el choque inicial con la vida lo hayas dado en la selva o en el desierto, inevitablemente llegarás al manto azul infinito. Algunos dirán que es cosa de gustos. Yo les digo que más bien es una cuestión de esencia. Erróneamente nombramos tierra a un planeta que perfectamente podría llamarse agua, o al menos océano. Ese sería un acto de justicia compensatoria basado en la realidad. Siguiendo con la paradoja de negarnos a nosotros mismos, pasamos por alto que también somos más aguas que otra cosa. Entonces, a mi modo de ver la existencia, uno no conoce el mar, simplemente vuelve al origen de eso que llaman vida. Súper, súper. Están comentando ahí, esto es hermoso, me encanta el contenido, seco. Paula Esperio también comenta ahí. Muchas Sí, gracias. súper bien. En esta conversación, César, tenemos por ahí algunas preguntas. Sí. Tenemos un set de preguntas para que tú elijas un número del 1 al 20, o dos números, ¿ya? Y tenemos varias preguntas que son distintos tópicos Es como relacionados un con la juego más literatura. dinámico. Sí, esas van a ser preguntas más Buenísimo. abiertas. Y esto va a estar, esta misma dinámica la vamos a usar con todos los poetas. Tenemos un set de 20 preguntas y la idea es que elijan dos números y nos compartan su respuesta. Dale, del 1 al 20, 13. el 13. ¿A quién admiras y por qué? ¿A quién admiro y por qué? Me imagino que en el mundo de la literatura, ¿no? Puede ser Sí, como de no la sé, vida puede ser. también. Sí, no necesariamente. Porque igual puede influir alguien que admires en la vida, obviamente va a influir en tu poesía y en tu interior. Mira, me gusta, como les decía, me gusta mucho la música, vamos a hacer referencia a eso. Tengo un tatuaje que dice, aunque me lleve el tiempo, no tengo edad, que es un verso de Álvaro Enríquez Petinelli, que es el vocalista de Los De Tres. los tres. Me encanta su poesía, esa canción en particular, Traje Desastre, una canción llena de versos magníficos, Sí. así que lo admiro harto Bueno. porque hizo un rescate también de la música tradicional chilena, entonces como una mezcla entre poesía, música y raíz, influjo de música chilena, así que hay harta admiración ahí con el Álvaro Enríquez. Súper, sí. Tiene Súper. muy buena poesía en sus letras, efectivamente, como dices tú. Ya, otro número, entre el 1 y el 20. El 11. El 11. Ah, mira, aquí se nos corrieron los números. Espérate. Ah, bueno, sí, esto está... Sí, leamos esta. ¿Quién es tu máximo referente en la poesía? Parra, de todas maneras, Nicanor Parra. ¿Parra? Sí. Ya. Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué Parra? Poema y antipoema, cuando lo leí, yo dije así como, ahí está. Había leído a los clásicos y todo, pero Neruda incluso a mí, Parra me gusta mucho porque justamente se ríe un poco del mundo, digamos, de la poesía tradicional, claro, de la academia, y Parra incluso cae en lo grosero en algún caso. De hecho, para Neruda y otros era como un poco, lo miraban con suspicacia a Parra. Siempre se daba como la pelea entre Neruda y De Roca, por ejemplo, pero Parra era como uno así como, no, sí, Parra da lo mismo. Y justamente a mí lo que me gusta de Parra es eso, que en el fondo cae como en el chiste, cae como en la burla, y creo que también la poesía tiene que tener humor, tiene que provocar también esa emoción, no necesariamente como el suspiro, que es como la poesía clásica, así la poesía de amor, sino que también tiene que dar un poco de picazón, creo yo. Que no sea tan grave, digamos. Sí, absolutamente. Ya, y mira, estamos llegando como a la última sección de nuestra entrevista, y se trata de que, ¿qué pregunta le dejarías tú al próximo poeta que vamos a entrevistar? Oh, qué buena pregunta. O sea, a ver, ¿qué pregunta le dejaría yo? ¿Cómo le ha cambiado la vida
el hecho de ser escritor o escritora? ¿Cómo te ha cambiado la vida a ti el hecho de ser escritor o escritora? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta. Buena pregunta, sí. Sí. ¿Qué, César, qué piensas un poco de la poesía actual? ¿Qué visión tienes de la poesía chilena? Mira, yo creo que estamos como en un momento difícil para los que nos gusta escribir y todo, porque está como todo un poco secuestrado, porque siempre somos los mismos, digamos, nos leemos entre escritores y escritoras y un poco conversamos también con la Frana y como que romper ese círculo. Entonces, dicho eso, yo diría que como que la poesía en general y la literatura en el amplio espectro está como en crisis porque la gente ya no lee. De hecho, andábamos hoy día con mi hija justamente en San Diego, porque yo estoy acá ahora en Santiago, yo devuelvo mañana a Calama, y claro, ahí se ve como mucha gente comprando libros y todo, pues yo me hacía la pregunta cuántos de estos libros que se regalan en Navidad efectivamente se leen o efectivamente como que cambian algo. Entonces, si tú me preguntas sobre la poesía en específico, yo te diría que siempre hay gente que está escribiendo linda poesía, siempre hay gente que está haciendo como lindos versos. De hecho, ustedes en unos días más van a tener, por ejemplo, acá el Matías Morales, que yo me he leído sus libros. Me parece que es una poesía súper contingente, también súper como orientada como con una visión más ecologista, más medioambientalista. Claro, pero a mí lo que me da lata, en el fondo, es como que siento que nos quedamos como en un espacio de que al que le gusta la poesía, al que le gusta la literatura, nos leemos entre nosotros, nos damos vuelo entre nosotros y de resto no pasa más para allá, para afuera. Entonces, como que un poco haciendo el símil con el fútbol, siento como que no ha habido como esa renovación de un super crack, porque viste que siempre dice Chile, país de poetas. Pero Claro. ¿hace cuánto no tenemos como un poeta o una poetisa que la rompa? Hace mucho rato. Entonces, no sé, de repente yo le hacía la referencia a Álvaro Enríquez porque el mismo Bob Dylan ganó un Nobel de literatura, ¿cachai? Pero si uno dice que Álvaro Enríquez es tan grande como Violeta, como Víctor Jara, más que apoyar eso, normalmente la gente se enoja porque tiene como encontradas como otras figuras del pasado, ¿cachai? Entonces, de repente yo creo que hay harta obra que se pudiese sacar más lustre, pero lastimosamente como estamos en otro tiempo, lo conversábamos el otro día con mi hermano que es cineasta, es como la literatura, la poesía no está en el mainstream. De hecho, lo que decíamos, este live era muy poco probable que tuviera 1 millón de visitas, pero no sé, la declaración de la Geisha el otro día fue como trending topic como una semana. Entonces, igual cuesta, porque son otros tiempos, pero yo creo que la poesía no tiene que renunciar a adaptarse a los nuevos formatos y encontrar maneras de entrar porque es sumamente necesaria. Tanto para gente que a lo mejor le gusta el reggaetón o le gusta la música urbana, también se puede encontrar poesía ahí, solo que hay que hacer la búsqueda. Que creo que ahí, por ejemplo, quien ha sido un genio en eso es Drexler, que es una canción ahora último con Zetangana, se cruzaron como dos mundos y uno dice así como, Drexler, ¿en qué has caído? Y en verdad la canción con Zetangana es maravillosa porque el influjo de Drexler se potenció con eso y al final se puede, pero hay que encontrar los caminos. Yo he visto hartos poetas últimamente que han hecho este cruce entre la música y la poesía, como para, digamos, ampliar este nicho tan pequeño que en el fondo en el cual se encuentra la poesía y los poetas. Como que ha tenido bastante éxito poner como música a la poesía. Sí, de hecho, yo creo que el hip hop hace bien eso. Por ejemplo, claro, tú me preguntabas por poeta, cuesta encontrar como así, ya, este poeta me gusta ahora, pero por ejemplo, Portavoz es súper buena su poesía también, y colombianos, por ejemplo, hay una banda que se llama Petit Fela, escribe un periodista, Nicolás Fela también, que es vocalista de la banda, y muy recomendable porque la poesía que tienen ellos es brutal, y la música, él es un vocalista de hip hop, pero con una banda de jazz y suena increíble. Así que muy recomendable también. Claro, efectivamente la poesía necesita muchas veces conectarse con otras artes para poder traspasar esos límites, ese nicho, como decías tú, César y Fran, para poder
desbordar esos límites, ¿cierto? Inundar un poquito las calles, porque efectivamente uno sabe que la poesía nunca va a ser tan masiva, pero Claro. tampoco queremos que se quede en un rincón, digamos, que sea inadvertida, que no se escuche ni se lea. O sea, Claro. Y en ese hay sentido que... yo creo que las nuevas generaciones lo están haciendo bien porque se están uniendo como a otro género, a otro tipo de plataformas, por así decirlo, para expandir, para difundir la poesía y sus obras. El mismo Matías Morales que vamos a entrevistar, yo he visto que también ha musicalizado algunos de sus poemas. Sí, hay que rebuscársela como les decía también, al final los nuevos formatos llegaron para quedarse y al principio hablábamos de que uno se vuelve loco con el hecho de publicar en papel, pero también publicar en digital, en ebook, en redes sociales, permite una masificación que a veces el papel no tiene, porque también hay que Así decirlo, es. en Chile es caro comprar libros, es un lujo, Mm. no es algo que se pueda dar ese gusto a cualquier persona y al final en redes sociales de repente incluso no sé si se han fijado, pero hay como proliferan las páginas de frases cortas como con mensajes de amor, con mensajes de pareja, Sí, también con mensajes más filosóficos, al final eso igual es poesía, no hay que vilipendiarlo, de repente como Claro. que cuesta encontrar ahí quién es el autor detrás de esa idea. De hecho, siempre está el chiste, como cualquier frase y le ponen abajo Bob Marley. Pero sí, efectivamente, efectivamente hay mucha poesía ahí también. Así que es la nueva forma de entregar las ideas de siempre, digamos, que en el fondo el ser humano siempre se está preguntando por su existencia, por lo que quiere, por lo que vive y por lo que sueña. sí, súper. Bueno, precisamente, bueno, este espacio busca de alguna forma eh, brindar el tiempo necesario para escucharnos, para hablar de poesía, para leerla, escucharla, y lo más importante, conocer a los autores, para que nos cuenten. Uno muchas veces ve los escritos, los puede ver, pero no conoce al autor o autora, Claro. y eso es súper importante para entender, ¿cierto? Y empaparse Para de esa comprender inspiración. mejor su propia obra, porque uno sabe como el trasfondo del autor, de a dónde vienen esas palabras que uno está leyendo. Y entonces puede comprender más a cabalidad la obra. Sí, súper. Eso, bueno, contarle un poquito a todas las personas que están conectadas que, bueno, esto sigue, nosotros nos vamos a juntar todos los martes, salvo algunos días que se cambia dentro de la semana, pero por lo menos una vez a la semana durante lo que queda de diciembre, enero y febrero. Sí. La próxima semana nos vamos a reunir con Leslie Alvarado Yanquilef, ¿ya? Ella es una poeta de Puerto Montt, de la región de los lagos, y eso, también vamos a avisar siempre por estos canales de Viajeros Poéticos y de la Fran, las fechas de los próximos live. Tenemos, para nombrarlos a todos, Matías Morales, el 3 de enero, Carmen Gloria Clavijo, el 11 de enero, Oscar Barrientos, de Magallanes, el 17, Francisco Marín, el 25 de enero. Y así seguimos con los demás poetas semanalmente. Tratamos de hacerlo todos los martes, algunos días tuvimos que cambiar un poquito el día, a un miércoles o un jueves, pero la idea es poder respetar y que hagamos esta buena rutina, digamos, Claro. de juntarnos a hablar de poesía y a conocer a nuestros poetas. Como decía César, claro, decimos que somos un país de poetas, pero nos conocemos tampoco, nos quedamos con los clásicos y tenemos que conocer la poesía actual, la que se está escribiendo ahora, la que se está leyendo, y bueno, si podemos brindar este espacio, nosotros felices. ¿Ya? Eso, César, no sé si quieres comentar algo antes de terminar, y ya yo hago el cierre y nos despedimos con la Fran. Sí, bueno, felicitarlos por el espacio, agradecerles también y al mismo tiempo invitar a todos y todas quienes nos están viendo a que sigamos por la línea de leer, a los que les gusta de escribir y que no hay que renunciar a eso, incluso a nivel terapéutico, de psicoterapia, por ejemplo, se recomienda mucho el escribir porque cuando uno da ese paso y empieza a escribir, al final empieza a dejar un legado, no necesariamente un legado para la humanidad, puede ser un legado para los que uno ama, puede ser un legado para sus parientes, y yo incluso en algunos espacios he contado que tristemente me he convertido en un escritor de láminas también, porque siempre es como fallece alguien y es como
oye, él que escribe bonito, sí, escribo a la lápida, he escrito las lápidas de mis abuelos, sin creerlo, he escrito la lápida de dos amigos, pero finalmente son espacios de superación del tiempo que quedan ahí, y creo que esa batalla es digno darla, justamente porque es muy probable que la existencia de nosotros sea muy efímera. De hecho, yo les decía, cuando uno ve la era geológica o la gran historia, no somos nada. Entonces, Sí. dejar por escrito algo, escribirle un poema, por ejemplo, ahora que son las fiestas, escribirle un poema o una frase o un escrito bien sentido a la mamá, a la abuelita y todo, vale la pena. Si después nos transformamos en autores conocidos y otro es de otro cuento, de otra película, que depende de muchas variables, pero vale la pena escribir, y a ustedes les doy las gracias porque también vale la pena mostrar lo que otros y otras escriben. Así que muchas gracias por el espacio, me sentí muy, muy contento de compartir con ustedes, y voy a estar mirando el ciclo completo porque esa es la idea, que nos vayamos apoyando. Súper bien, César. Antes de... Te dejo el pase al final, Fran, para que despides Ya. tú. Yo quería recordar que hoy día 20 de diciembre se recuerda el natalicio de Gonzalo Rojas, un gran poeta chileno, Premio Nacional de Literatura, Premio Reina Sofía, Cervantes, y voy a leer un pedacito de un poema bien conocido que se llama ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O es todo un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en particular fugaces de eternidad visible? Hay un fragmento de un poema de Gonzalo Rojas, que cumple 106 años de su natalicio. Justo coincidió que hoy día era Sí, ese natalicio de Gonzalo Rojas, así que qué mejor ahí la coincidencia. andarle tenerlo ahí en el Olimpo y de los poetas chilenos a Gonzalo Rojas. Eso, yo muy contento de que hayamos iniciado este ciclo. Dejamos invitados e invitadas a todos los que quieran participar. Vamos a ir publicando, atentos a nuestras redes, las fechas de las próximas live. Próximo martes, sí, 27 de diciembre, también a las 20 horas, con Leslie Alvarado Yanquilev. Ella es una poeta de la región de los lagos, de Puerto Montt. Así que Ya, le dejo el antes pase de para que que ustedes... conectemos, quería dar las gracias a todos los que se conectaron al live, que hicieron comentarios, y les quería pedir que nos sigan apoyando y sigan difundiendo esta instancia que es muy valiosa porque estamos mostrando los nuevos talentos, digamos, de la poesía chilena, y que en la realidad actual, en el espacio actual literario, no tienen mucha cabida. Lamentablemente no hay muchos espacios para que ellos puedan promover sus obras, para darse a conocer. Así que por favor, eso, que nos sigan apoyando para que este espacio les sirva como plataforma para que den a conocer sus obras y todo su talento. Súper. Síganos en nuestras redes, a la cuenta de la Fran, la mía, Viaje Poético, también la de César, ¿cierto? Para que vayamos conociendo cuándo se va a hacer conocido público su próxima obra, y la de todos los poetas que van a participar de este live. Así que hagamos una gran red ahí de conexiones para que estemos atentos a las distintas actividades literarias. Así que eso. Sin más, gracias a todos los que están conectados y conectadas, que nos han mandado muchos saludos. Agradecemos que se hayan conectado y estén atentos y comentando. Y nada, próximo martes, también A a las la 20 misma hora, horas. el mismo canal, 20 horas, ¿ya? Y que nada, muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos el próximo martes. Ya. Chao, chao. Chao. Gracias, chao, que estén muy bien.